que son las penicilinas. Realmente las penicilinas son la primera opción antibiótica que nosotros en odontología usamos. ¿Qué pasó, Yana? ¿Qué pasó? No lo siento, no, nada. Pensé que tenía un dedo menos. Un dedo menos, ya. No, creo que no, que están los 5. A ver, vamos a ver algunas características de las penicilinas, ¿ya? Primera característica, son antibióticos bactericidas. A ver, acá tenemos que recordar algo. Existen dos tipos de medicamentos, los bactericidas y los bacteriostáticos, ¿sí? Los bactericidas son los que matan bacterias. Los bacteriostáticos solo retrasan el crecimiento, hacen que no crezcan. Pero les comento algo. Algunos piensan que cuando das bacteriostáticos generan resistencia. ¿Por qué? Por una razón, porque te dicen, doctor, pero no estás matando la bacteria. A ver, yo les pregunto, ¿será cierto eso? O sea, cuando yo doy un bactericida, ¿qué le pasa a la bacteria? Se muere, la mata, ¿cierto? Cuando doy un bacteriostático, ¿qué le pasa a la bacteria? Simplemente no crece. ¿Pero ustedes creen que no se muere? Sí se muere. ¿Quién la mata? Nuestro sistema inmunológico. ¿Se entiende? O sea, al final la bacteria siempre va a morir. Si yo doy un bactericida, quien mata a la bacteria es el antibiótico mismo. Si yo doy un bacteriostático, al final, ¿quién mata a la bacteria? El sistema inmunológico. ¿Pero qué es lo que hace el bacteriostático? Detiene el crecimiento. Si en un examen les pregunta, ¿el bactericida qué hace? Mata bacterias. ¿El bacteriostático qué hace? Detiene el crecimiento. ¿Sí? Detiene el crecimiento. En el caso de las penicilinas, ¿qué tipo de antibióticos son? Son bactericidas. ¿Qué quiere decir? Que matan bacterias. Dice que tienen un espectro reducido. ¿Por qué dicen que tienen un espectro reducido? Porque solamente atacan a un grupo pequeño de bacterias. En este caso, ¿qué bacterias son las que son atacadas por las penicilinas? Principalmente las bacterias aerobias gram positivas, ¿sí? Las aerobias gram positivas. Hay excepciones. Por ejemplo, la amoxicilina es una de las pocas penicilinas que puede atacar por ahí algunas anaerobias, ¿sí? Pregunta, en odontología, por sus clases de micro, ¿las infecciones qué son? ¿Solo aerobias? ¿Solo anaerobias o son mixtas? Mixtas. Mixtas. Entonces, ¿qué penicilina nos conviene más usar a nosotros? ¿Una que solo ataque aerobias, como por ejemplo penicilina B, ¿no? Que solo atacaba aerobias? ¿O una que ataque aerobias y por ahí por lo menos algunas anaerobias? ¿Qué nos conviene a nosotros? Unas que ataquen por ahí algunas anaerobias, ¿no? Por ejemplo, amoxi. Por eso una de las penicilinas que más usamos en odontología es amoxicilina, gracias a que puede atacar también algunas bacterias anaerobias. Ahora, ¿cómo funcionan estos antibióticos y por qué son bactericidas? ¿Por qué matan bacterias? Por esta razón, miren, inhiben la formación de pared celular bacteriana. Ustedes por sus clases de micro saben que si una bacteria no tiene pared, se muere, porque la pared celular es una estructura que le da protección a la bacteria. Si yo digo que las penicilinas inhiben la formación de pared, la pobre bacteria no forma su pared y al no formar su pared se muere. Y aparte de eso, las penicilinas pueden activar unas enzimas que son enzimas suicidas en la bacteria, que son las autolisinas. Las autolisinas son enzimas que, como dice su nombre, ¿qué significa el término auto? Lo mismo. Lisina, romper. Son enzimas que permiten que la bacteria se asesine a ella misma, ¿cierto? Es como que se hace el harakiri, ¿no? ¿Cierto? Como dirían los japoneses. Entonces, las penicilinas no solamente inhiben la pared celular bacteriana, sino que también hacen de que las autolisinas se activen en exceso y eso hace que la bacteria sola se destruya, ¿sí? Entonces, por eso las penicilinas son bactericidas. ¿Se entiende? Ese es el motivo. Esta es la estructura de una penicilina, miren chicos. Esta es. ¿Y las penicilinas a qué grupo pertenecen? ¿A qué grupo de antibióticos pertenecen? Pertenecen a los beta-lactámicos. ¿Han escuchado eso, no? Beta-lactámicos. Nosotros tenemos un grupo gigante de antibióticos, que son los beta-lactámicos, ¿sí? Los beta-lactámicos. Acá me puedo... Los beta-lactámicos. Pongo acá. Beta-lactámicos. Sí, acá lo voy a escribir. Lactámicos. Hay un grupo gigante de antibióticos que se llama beta-lactámicos. Así se llama. Este grupo gigante de antibióticos, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están? Por ejemplo, acá tenemos a las penicilinas. ¿A quién más? Salud. Tenemos acá. Tenemos a las cefalosporinas. ¿Sí? Entonces, en este grupo de beta-lactámicos tenemos los dos grupos de antibióticos que vamos a ver en esta clase primero. Penicilinas
y cefalosporinas. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, acá vemos la estructura de una penicilina. Doctor, ¿y por qué se les llama betalactámicos? Porque tienen este anillo. Este anillo es el anillo betalactámico. Pregunta, ¿las cefalosporinas también tendrán este anillo o no? Las cefalosporinas también tendrán el anillo betalactámico o no? Si están dentro del grupo de los betalactámicos, ¿también tendrán el anillo o no? También lo tendrán, ¿cierto? También lo van a tener. Muy bien. Entonces, ustedes saben, chicas, que a nivel mundial están aumentando un grupo de bacterias que son peligrosas, que son las bacterias resistentes. ¿Qué entienden ustedes por bacterias resistentes? COVID. ¿Qué entienden? ¿Ah? COVID. No, ese es un virus. COVID es un virus. Rayos. Bacterias resistentes. ¿Qué entienden ustedes por bacterias resistentes? ¿Qué entienden? Bacterias que tú le das un antibiótico y le pasa algo a la bacteria, ¿se muere o no se muere? La sobredosificación. No. A ver, bacteria resistente. Sobredosificación es dar una dosis excesiva. ¿Qué es una bacteria resistente? Es una bacteria que por más que tú le des antibióticos, ¿qué le pasa a la bacteria? No se muere. ¿Se entiende? Ahora, esas bacterias resistentes, que lamentablemente están aumentando, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que tienen? A ver, si ustedes fueran bacterias y quisieran sobrevivir a una penicilina, ¿qué tendrían que hacer con la penicilina? Tendrían que destruirla, ¿cierto o no? Esas bacterias, por ejemplo, tienen enzimas, las famosas beta-lactamasas. ¿Y por qué se llamarán beta-lactamasas? Asa es romper. ¿Por qué se llamará? Porque precisamente rompe ¿qué cosa? Este anillo de acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué bacterias van a tener esta enzima? Las enzimas beta-lactamasas. ¿Qué bacterias? Las bacterias resistentes. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace una bacteria resistente? Una bacteria que no se muere con penicilinas. Tiene estas enzimas beta-lactamasas y estas enzimas van a destruir este anillo, ¿no? El anillo betalactámico, y por eso el antibiótico no sirve, ¿sí? Lamentablemente esas bacterias están cada vez más aumentando. Entonces, pregunta, ¿nosotros cómo ayudaríamos a nuestro antibiótico a funcionar mejor frente a esas bacterias? Imagínate, ¿no? Yo estoy dando mi amoxicilina, ¿sí? Y viene una bacteria resistente. ¿Y qué produce la bacteria resistente? Sus beta-lactamasas. Y van a querer destruir a esta penicilina, a esta amoxicilina. ¿Cómo nosotros ayudaríamos a la penicilina a que no sea destruida? Le puedo poner un escudo protector. Y hay un medicamento que se llama ácido glavulánico, por ejemplo, que seguramente lo han escuchado, que lo que hace es proteger a la penicilina de esa beta-lactamasa. Por eso el ácido glavulánico, ¿en qué grupo de medicamentos se encuentra? En un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de beta-lactamasas, ¿sí? Ahí tenemos al ácido glavulánico, ahí tenemos a un medicamento llamado sulbactam, ahí tenemos a un medicamento llamado tazobactam, ¿no? Estos tres medicamentos de acá pertenecen al grupo de inhibidores de beta-lactamasa. Chicas, estos de acá, ¿los doy solo o los doy combinados con una penicilina? ¿Combinado? Combinados, pues. ¿Qué hago yo dándolo solo? No logro nada, ¿no? Porque estos medicamentos son antibióticos. No, estos no le hacen nada a la bacteria, simplemente protegen a la penicilina. Por eso ustedes en el mercado farmacéutico, ¿qué van a encontrar? Amoxicilina con ácido glavulánico. ¿Se entiende? O van a encontrar ampicilina, que también es una penicilina, ampicilina con sulbactam, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar en la farmacia, en el mercado farmacéutico, penicilinas solas, por ejemplo, amoxicilina sola, ampicilina sola, pero también pueden encontrar penicilinas combinadas con estos medicamentos de acá, ¿no? Para tener un mejor efecto y así poder destruir a las bacterias resistentes, ¿sí? Muy bien, entonces la beta-lactamasa ya no va a poder destruir a la penicilina, ¿no? Mi penicilina ha sido protegida, ¿sí? Muy bien. Ahora, en el mercado farmacéutico existen varios tipos de penicilinas. Por ejemplo, tenemos las naturales y biosintéticas. Estas son más antiguas, son penicilinas más antiguas, ¿sí? Algunas todavía están funcionando, por ejemplo, estas de acá, la penicilina G sódica, la penicilina G potásica. Estas de acá todavía funcionan. Su principal uso, chicas, es por vía intravenosa. Su principal uso. ¿Se puede administrar por vía intramuscular? Sí, pero su principal uso es a nivel hospitalario, por vía intravenosa, ¿sí? ¿Saben por qué se usa más por vía intravenosa? Porque estas penicilinas tienen un problema. Tienen un tiempo de vida corto. O sea, ¿cuántas veces al día hay que darlas? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿O muchas veces?
Si tienen un tiempo de vida corto, muchas veces. Estas penicilinas se dan 4 o 6 veces al día. A ver, imagínate, Solange, por ejemplo, ¿qué te conviene a ti? Que te coloque una intramuscular 6 veces al día, 4 veces al día, te va a doler, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estás en el hospital y una enfermera te canaliza la vena? O sea, tú estás tranquila en tu cama, con la vena canalizada, y simplemente viene la enfermera, te pasa el antibiótico y tú ni cuenta te das, porque ya tienes la vía, ¿no?, permeable, ¿no? Entonces, por eso se utiliza más por vía intravenosa. ¿Se puede usar por vía intramuscular? Sí, pero su principal uso es por vía intravenosa. Tenemos estas de acá, miren, la G-benzatínica, la G-procaínica, la G-clemisol. Estas de acá solo se administran por vía intramuscular. Solo se administran por vía intramuscular. Estas de acá no se pueden administrar por vía intravenosa, solamente se administran por vía intramuscular. Estas de acá son penicilinas de depósito. ¿A qué nos referimos? Que no es necesario administrarla muchas veces al día. Se puede administrar una vez al día. En el caso de la benzatínica, muchas veces se puede administrar inclusive una administración por semana, ¿no? O sea, son penicilinas que no necesitan ser administradas muchas veces al día, ¿sí? Solamente se administran por vía intramuscular, no se puede administrar por vía intravenosa. Y la que aparece acá último, esta penicilina B, ¿cierto? Esta es solamente por vía oral, ¿sí? Esta es la famosa fenoximetilpenicilina, ¿no? Es un nombre químico, ¿no? La penicilina B. Solamente se administra por vía oral. Ahora, ¿cuál es el problema de esta penicilina? Que a este año, 2025, ¿ustedes creen que funciona? No, ya las bacterias ya que han hecho resistencia. Por eso actualmente, si a mí me dicen, doctor Liberto, ¿usted le administraría a un paciente penicilina B? No, porque ya no me ayuda mucho, no es un antibiótico bien antiguo. Las bacterias ya se han vuelto resistentes a él. Si yo me voy a Holanda, me voy a Inglaterra, donde se usan bien los antibióticos, ahí de repente funciona, no hay mucha resistencia. ¿Cuál es el problema en nuestro país? La automedicación. Los pacientes se automedican. Se van a la farmacia, compran su antibiótico, lo toman como se les da la gana, ¿cierto? Y por eso hay muchas bacterias resistentes. Eso es lo malo. Muy bien. A ver. Esta es una penicilina que podríamos utilizar en odontología. Es una combinación, miren, de penicilina G sódica con penicilina G clemisol. ¿Sí? Esta es la marca comercial, Megacilina Forte, viene de 4 millones. Se administra solo por vía intramuscular, ¿sí? Solo intramuscular, esta Megacilina Forte. Es una combinación de G sódica con G clemisol, está combinado, ¿sí? Viene de 4 millones. Y se aplica una vez al día principalmente, ¿no? Una vez al día. La dosis por peso es de 25.000 a 50.000 unidades internacionales por kilo, ¿sí? Si es que yo quiero sacarlo por peso. ¿En qué pacientes se saca por peso? ¿En adultos o en niños? En niños. En cambio, si voy a dar en un adulto, puedo dar 4 millones. ¿No? De frente, 4 millones. O sea, todo el vial, ¿cierto? ¿De cuánto viene? Viene 4 millones, lo doy todo. Una vez al día, ¿cierto? Una vez al día. En infecciones un poco complejas, se podría dar cada 12 horas. O sea, máximo hasta 8 millones al día. Pero lo normal, por lo general, se administra 4 millones al día. Si en un examen yo les pregunto cuánto es la dosis máxima de Megacilina Forte, es 8 millones. Pero ustedes saben de que se puede administrar también solo 4, ¿no? 8 se administra cuando la infección es más compleja, o sea, cada 12 horas. ¿Sí? Muy bien. Segundo grupo de penicilinas. Penicilinas resistentes a beta-lactamasas o a penicilinasas. Miren el nombre. Penicilinas resistentes a beta-lactamasas o penicilinasas. Si tú lees el título nada más, ¿te seduce o no te seduce el título? O sea, te dice, doctor, ese mejor uso. Porque hace un rato yo les dije, las bacterias resistentes que tenían. ¿Una capa? No, la bacteria. La bacteria, ¿qué enzima tenía la bacteria que destruía enzima beta-lactamasa, ¿no? Que también se le conoce como penicilinasa. Pero ¿qué dice acá? Mira, penicilina, ¿qué dice acá? Resistente a beta-lactamasas, a penicilinasas. Significa que estas penicilinas, esas enzimas, no les hace nada, ¿cierto? No les hace absolutamente nada. Entonces uno lee este título y dices, doctor, estas son las mejores. Pero hay un detalle. Por ejemplo, estas penicilinas de acá, estas que les estoy comentando,
son resistentes a beta-lactamasas, resistentes a penicilinasas, pero de microbios que infectan piel, no boca. ¿Se entiende? O sea, estos antibióticos de acá, para infecciones cutáneas, para infecciones de piel, son buenazos. Por ejemplo, ahorita, no sé, vamos a jugar fútbol o vamos a hacer deporte y nos raspamos y se nos infecta la rodilla. ¿El médico qué me va a dar? Dicloxacilina, por ejemplo. Buenazo, ¿no? ¿Sí? Buenazo. Pero para una infección odontogénica, ¿ustedes creen que esto sirva? Para un absceso dentalveolar, una infección periodontal, esto no sirve. ¿Por qué? Porque estos antimicrobianos funcionan bien contra microbios que infectan piel. O sea, son resistentes a penicilinasas, a beta-lactamasas, pero de microbios que infectan piel, no microbios que infectan boca. ¿Sí? Entonces, estos antibióticos, digamos, pareciera por el título que serían lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero realmente, por ejemplo, en odontología no nos ayuda mucho. Hace un rato yo les comentaba, ¿no? ¿Qué penicilina a mí me va a ayudar más? ¿Una penicilina clásica, una que solamente ataca aerobios? ¿O una penicilina media rebelde, que aparte de atacar a aerobios, puede atacar a algunos anaerobios? ¿Cuál nos va a servir más a nosotros en odonto? La mixta. La que nos ataca aerobios, pero por ahí algunos anaerobios, ¿cierto? Y ese grupo que hace eso, que ataca aerobios y también algunos anaerobios, se conocen como aminopenicilinas, que es el grupo 3 que aparece acá. Aminopenicilinas, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, a la ampicilina y tenemos a la amoxicilina, ¿sí? De estas dos, cuando yo quiero dar una por vía oral, me conviene mejor usar amoxicilina. ¿Sí? Amoxicilina. Si ustedes recuerdan sus clases de farmacocinética, de estas dos, ¿cuál se absorbía mejor en el duodeno? Amoxicilina. Ampicilina se absorbía poco, ¿no? Pero si yo quiero dar una intravenosa, inyectable, ¿cuál me conviene usar? Ampicilina, porque acá en el Perú no hay amoxicilina inyectable. La amoxicilina solo hay para vía oral. En cambio, acá en nuestro país hay ampicilina por vía oral y hay ampicilina inyectable. Pero obviamente de esas dos es preferible la ampicilina usarla por vía inyectable, funciona mejor. Y si yo quiero usar una por vía oral, amoxicilina corazón. ¿Se entiende, no? ¿Sí? La amoxicilina, ¿cuál era su protector? ¿Cuál era su guardián? Su inhibidor de beta-lactamasa, normalmente. ¿Amoxi con qué venía? Ácido globulino. En cambio, la ampicilina, ¿cuál es su protector? Normalmente viene con sulbactam. Muy bien. Y por último, el grupo 4 son las antiseudomonas. Si ustedes recuerdan su clase de microbiología, sus clases de micro, las pseudomonas son microbios que normalmente lo encontramos ¿en dónde? En ambientes hospitalarios. Entonces, este grupo de acá, las antiseudomonas, que atacan a esos microbios que encontramos principalmente en hospitales, ¿nos servirán en la consulta? ¿Nos servirá? Por ejemplo, yo tengo mi consultorio, ¿me servirá estos antibióticos de acá? No, es raro, ¿no? Que un paciente se infecte en mi consultorio con una pseudomona. Normalmente las pseudomonas son microbios que habitan los hospitales, ¿cierto? Y generan infecciones intrahospitalarias que son muy peligrosas. Por eso estos antibióticos de acá normalmente se utilizan en ambientes hospitalarios, ¿sí? En ambientes hospitalarios. Ahí tenemos, por ejemplo, las carboxipenicilinas, como por ejemplo la ticarcilina, que es una de las más conocidas, y las ureidopenicilinas, como por ejemplo la piperacilina, ¿no? Que es también bastante conocida, ¿cierto? Entonces estos antibióticos de acá no se usan en consultorio. Estos antibióticos de acá se emplean más en ambientes hospitalarios, porque como atacan pseudomonas, las pseudomonas realmente son microbios que los encontramos más en hospitales, no tanto en un consultorio dental. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hablemos del antibiótico que más usamos en la consulta, ¿no? ¿Cuál es el antibiótico que más usamos en la consulta odontológica? Amoxicilina, ¿cierto? Amoxicilina es un antibiótico que de todas las penicilinas es el que más nosotros tenemos que conocer, porque es el que nosotros podemos administrar de manera más frecuente. Así que chicas, veamos su farmacocinética, ¿sí? ¿Se acuerdan la farmacocinética qué era? Absorción, ¿qué más? Distribución, ¿qué más? Metabolismo, ¿y qué más? Eliminación. Ya, eso vamos a ver
de la amoxicilina. Con respecto a su absorción, es muy buena. Por vía oral, por vía gastrointestinal, su absorción es muy buena. ¿Dónde se absorben los medicamentos? Eso lo vimos en una clase conmigo, en el duodeno, ¿cierto? Ahora, la absorción de la amoxicilina, como ustedes se dan cuenta acá, es bastante buena, ¿no? Un 75 a un 90%. Inclusive tú puedes dar amoxicilina con alimentos y va a funcionar muy bien, ¿cierto? Se absorbe bien. La amoxi es un antibiótico que inclusive con comidas tiene una buena absorción. Tiene una buena distribución en fluidos corporales, ¿no? Llega muy bien, ¿no?, a los fluidos corporales de la boca, por ejemplo. Se puede utilizar. ¿Qué más? Tiene un tiempo de vida corto, ¿sí?, entre 1.2 a 1.5 horas. Y por este motivo de su tiempo de vida media corta es que la amoxicilina se tiene que dar cada 8 horas o cada 6 horas, ¿sí? Una ventaja que nosotros tenemos es que este antibiótico no estresa al hígado. Miren qué dice ahí, chicas. La amoxicilina tiene un metabolismo hepático muy bajo, ¿no? El hígado prácticamente no lo metaboliza. Y eso es una ventaja, ¿no? ¿Por qué es una ventaja? Porque si por ahí nosotros tenemos un paciente que tiene problemas hepáticos, yo podría darle tranquilamente amoxicilina y no voy a agravar su enfermedad. Pero en compensación a eso, su eliminación renal es alta. O sea, en pacientes con problemas renales tenemos que tener cuidado con el uso de este medicamento, porque tiene una eliminación del 75%. O sea, la amoxicilina es un antibiótico que no estresa al hígado, pero puede estresar un poco al riñón, ¿cierto? Porque el riñón lo va a eliminar en un 75% a este antibiótico, ¿sí? Entonces, chicas, hemos visto ahorita las características farmacocinéticas. Esto de acá es muy importante cuando yo decido administrarlo en un paciente, ¿no? A mí no se me va a ocurrir dar la amoxicilina una vez al día, ¿no? O cada 12 horas, porque como tiene un tiempo de vida corto, mejor se administra cada 8, cada 6. A mí no se me va a ocurrir, por ejemplo, o mejor dicho, si tengo un paciente con enfermedad hepática, puedo dar la amoxicilina, es una opción. Acuérdense, nos puede llegar al consultorio esos pacientes. ¿Cuánto es la dosificación? ¿Cuánto es la dosificación? Bueno, en realidad hay muchas presentaciones de amoxicilina, ¿no? Hay amoxicilina sola de 500 miligramos. Hay amoxicilina de 875 miligramos. Hay amoxicilina de 1 gramo. O sea, hay muchas presentaciones de este antibiótico, ¿sí? ¿Cuánto es la dosificación? Normalmente 500 miligramos. Por vía oral, cada 6 o cada 8 horas, ¿cierto? Recuerden, por favor, que los antibióticos, su terapia mínima es 5 días. Nosotros cuando damos un antibiótico, siempre tenemos que dar cualquier antibiótico. Hay una excepción nada más, que hoy día en la clase les voy a decir cuál es. Sí, pero normalmente los antibióticos, cualquier antibiótico, siempre tenemos que darlo de preferencia por 5 días. ¿Sí? Por 5 o 7 días, como mínimo. O sea, por lo menos entre 5 a 7 días. La amoxicilina no escapa a eso, también se administra por 5 o 7 días como mínimo. Y la dosis por peso es de 25 a 50 miligramos por kilo al día. Normalmente la dosis por peso, ¿en qué pacientes lo utilizamos? ¿En qué pacientes? Pediátricos. En pacientes pediátricos, ¿sí? En pacientes pediátricos. Pacientes pediátricos, normalmente nosotros utilizamos esta dosificación, ¿sí? Esta dosificación. Bueno, chicas, hasta ahorita, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta ahorita? Todo está bien, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Esta dosis, chicas, esta dosis de 500 miligramos, ¿no? Cada 8 o cada 6 horas, es una dosis que me sirve mucho, por lo menos hasta pacientes que pesan 60 kilos, ¿no? Si el paciente pesa más de 60 kilos, por lo general ya se tiene que utilizar dosis más altas. Por ejemplo, yo puedo usar dosis de 875 cada 8, cada 6. Puedo usar dosis de 1 gramo cada 8, cada 6. ¿Cuánto es la dosis máxima de amoxicilina que puede recibir un paciente? La dosis máxima, chicas, ahí está, son 4 gramos al día. 4 gramos al día, ¿cómo sería? ¿Sería 1 gramo cada 8 o cada 6? Cada 8. Cada 8 sería 3. Sería cada 6, ¿no? ¿Sí? Entonces, justo esta preparación de acá, mira, este amoval de 1 gramo, yo puedo darlo como máximo cada 6 horas. O sea, la dosis máxima de amoxicilina son 4 gramos al día. Puede ser 1 gramo cada 6. Eso es cuando el paciente tiene mayor peso. Pesa más de 60 kilos, ahí ya tenemos que utilizar cantidades más altas. ¿Sí? Acá está justo lo que les comentaba, ¿no? A ver, normalmente la dosis de amoxicilina podemos nosotros hasta darlo hasta 100 miligramos por kilo al día, ¿sí? De 25 a 50 miligramos por kilo al día, ¿cierto? Esto de acá es la dosis en odontología que nosotros más usamos. Y lo que me sale, han hecho cálculo de dosis, ¿se acuerdan? Lo que me sale lo puedo dividir en 3 administraciones, ¿cierto? Eso lo hicimos conmigo, si no me equivoco, ¿no? ¿Se acuerdan? Con antibióticos al final se dividía, ¿se acuerdan, no? Porque la dosis con antibióticos es al día. En cambio, con analgésicos era por toma, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? Normalmente si yo tengo una infección en piel, una infección en tejidos blandos, una infección en hueso, una infección articular, podemos usar esta dosificación. Y la dosis más alta, de 50 a 100 miligramos por kilo al día, la dosis más alta, esta se puede dar en 2 administraciones, siempre y cuando estemos, por ejemplo, ante un caso médico o una sinusitis bacteriana. Nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes hicieron cirugías o todavía no. Cuando hagan cirugías de dientes superiores, por ejemplo, premolares o molares, ustedes saben que los premolares, las molares están cerca ¿a qué seno? Al seno maxilar, ¿cierto? En algunos casos, de repente, cuando uno hace la cirugía, obviamente sin intención, le generas al paciente una sinusitis. Ahí podemos utilizar esta dosificación, ¿no? De 50 a 100 miligramos por kilo al día en el paciente, pero ahí sí, en sinusitis, se puede dar cada 12 horas. Pero normalmente si tenemos una infección periapical, una infección periodontal, eso sí se utiliza cada 8 por lo menos, cada 8, cada 6, ¿sí? Esto tenemos que tener en cuenta, estas dosificaciones. Las dosificaciones más altas, que se pueden dividir cada 12, es para infecciones óticas o infecciones respiratorias, por ejemplo, sinusitis. Y las dosis de 25 a 50, pero administradas más veces al día, cada 8 o cada 6, se puede usar para infección periodontal, para infección periapical. Muy bien. Acá hay un caso justo que les colocan. Miren, esto está en sus diapositivas, ¿no? Acá tenemos un paciente con infección odontogénica. Si es infección odontogénica, o sea, no es sinusitis, no es nada de eso, ¿cuánto es la dosis? De 25 a 50 miligramos por kilo al día. Una mujer de 21 años que pesa 54 kilos. Tiene un absceso dento alveolar agudo con fístula. A ver, por ejemplo, la mínima ¿cuánto es? 25 miligramos por kilo. Si multiplicamos por el peso, son 54 kilos. ¿Cuánto es la cantidad que se da al día? 1350. Estamos simplemente haciendo cálculo de dosis, ¿eh? Esta cantidad es lo que recibe el paciente al día. Si yo lo divido cada 8 horas, ¿cuánto le tengo que dar? 450 miligramos cada 8 horas por 5 días. Eso es la mínima. Si le doy la dosis máxima, 50. ¿Cuánto es 50 por el peso? 54, 2700 miligramos al día. Si lo quiero dividir cada 8, lo divido entre 3, 900 miligramos cada 8 horas por 5 días. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto sería si yo calculo en una mujer de 54 años. Y si yo calculo en una mujer de 60 kilos, a ver, vamos a hacerlo, ¿ya? 25 miligramos por kilo de peso es lo mínimo, por el peso que es 60, 1500 miligramos al día. Como es cada 8 horas, sería 500 miligramos cada 8 horas por 5 días.
Y si yo doy lo máximo, que es 50, ¿cierto? Sería 50 por el peso, que es 60, 3000 miligramos al día, ¿cierto? Eso, cada 8 horas sería 1000 miligramos, o sea, 1 gramo cada 8 horas por 5 días. Por eso les mencionaba, ¿no? ¿Qué pasaría si el paciente pesa más de 60 kilos? 500 miligramos, ¿me va a alcanzar? Miren, ¿me va a alcanzar 500? Tendría que dar más, ¿no? Pues esa dosis de 500 funciona hasta los 60 kilos de peso. Más de 60 kilos ya tendría que dar mayor dosificación. Y acá justo creo que les pone el doctor Víctor un ejemplo, ¿no? Miren, ¿cuánto pesa esta paciente? ¿Cuánto pesa? 65. ¿Qué pasa si yo uso la dosis mínima? ¿Cuánto es la dosis mínima? 25, ¿no? Miligramos por kilo. Por el peso 65, salen 1625 miligramos al día. O sea, tendría que darle 540 y tantos miligramos cada 8 horas. O sea, acá, por ejemplo, si me llega al consultorio una mujer que pesa más de 60 kilos, yo darle 500 miligramos cada 8 horas ya no me ayudaría. Tendríamos que dar dosis más altas. ¿Se entiende, no? Y ese es el motivo por el cual a veces da resistencia. Porque das una dosis insuficiente al paciente. Una dosis que no sirve. Una dosis muy baja. ¿Sí? La dosis máxima es más de 1 gramo, 1083, pero podemos dar este gramo, ¿cierto? Cada 8 horas. Acuérdense, ¿hasta cuánto se puede dar de dosificación de amoxicilina? 1 gramo cada 8 y máximo 1 gramo cada 6, 4 gramos al día. Uy, un varón de 70 kilos, ni qué decirlo, ¿no? Miren cuánto sale con 70 kilos, ¿no? La dosis mínima sale casi 600 miligramos. La dosis máxima sale 1 gramo, 166 miligramos. O 1166 miligramos, mejor dicho. O sea, un poquito más de 1 gramo. Entonces, la moraleja acá es que si el paciente pesa más de 60 kilos, la dosis, esa famosa dosis que muchos dan, ¿no? 500 cada 8, no sirve, no sirve. No, imagínense, un varón de 31 años con 75 kilos. Acá el doctor les ha puesto para que ustedes hagan el cálculo, ¿no? ¿Sí? Acuérdense, ¿no? Miren, acá tenemos, miren las cantidades que salen, ¿no? O sea, definitivamente, cuando pesa más de 60 kilos el paciente, las dosis que nosotros usamos son dosis más altas, ¿no? No podemos usar dosis de 500, no nos ayudaría para... ¿Sí? Ahora, hablemos de los efectos adversos. Eso es lo genial de las penicilinas. ¿Por qué? Porque las penicilinas, chicas, tienen pocos efectos adversos. ¿Qué es lo que más nos preocupa de las penicilinas? ¿Cuál es el efecto adverso, digamos, más preocupante de este grupo de antibióticos? ¿Cuál es el efecto adverso más preocupante? El efecto adverso más preocupante son las reacciones de alergias, como ven acá en la diapositiva. Reacciones de hipersensibilidad. En algunos casos, si el paciente es muy sensible, hasta le puede dar una anafilaxis. ¿Qué es una anafilaxis? ¿Alguien ha escuchado? Anafilaxis. ¿Alergia? Ya, pero ¿es cualquier alergia? Alergia grave. Alergia grave, Muy alergia grave. severa, ¿no? Claro, Sí. que puede dejar que el paciente, por ejemplo, no pueda respirar, ¿no? ¿Han escuchado el shock anafiláctico, por ejemplo, ¿no? Eso puede matar hasta una persona, ¿no? Entonces, básicamente de las penicilinas, lo que más me preocupa son las alergias. Arritmias. Doctor, ¿puede dar arritmias con penicilinas? Bueno, si nosotros administramos la penicilina G potásica, ¿se acuerdan? Toda sal de potasio, toda sal, o sea, todo medicamento que tenga potasio puede aumentar el riesgo de arritmias. Entonces, a mí me preguntan en un examen, ¿qué penicilina puede ser la que me genera cuadros de arritmia? Penicilina G potásica, ¿no? Pero amoxicilina, ¿me generará arritmias? Ampicilina, es raro, ¿no? Es muy raro. Doctor, creo Neutropenia, que un ratito bien acá. Neutropenia, peor, ¿no? Es un efecto adverso muy raro. El paciente tendría que tener una enfermedad sanguínea para que con penicilinas yo le genere neutropenia. Es una disminución de neutrófilos. Dime, Yanara, ¿qué pasó? creo que los cálculos de eso están mal. No, créeme que están bien. ¿Sí? Sí. A ver, con las diapositivas. Tienes las diapos, ¿no? De esta clase, ¿no? Mm. En tu casa siéntate ahí y ya sabes hacer el cálculo. Seguramente y ahí lo vas a ver. Sí, no, créeme, lo he revisado. Y el doctor Víctor también lo ha revisado, así que no, créeme que están bien. A ver, contraindicaciones. ¿En qué pacientes ustedes no darían penicilinas? Alérgicos a la penicilina. Exacto, alérgicos a las penicilinas, ¿no? Como decir, ¿en qué pacientes no le das mariscos? Son alérgicos a los mariscos. No le darías, ¿no?
Una principal contraindicación, o sea, ¿en qué pacientes yo no daría penicilinas? A pesar que son antibióticos muy buenos, ¿ah? En pacientes con hipersensibilidad o con alergia a penicilinas o a cualquier beta-lactámico. Por ejemplo, si tú tienes un paciente alérgico a cefalosporinas, ¿las cefalosporinas qué son? Beta-lactámico, ¿le darías penicilinas? Obviamente no. Entonces, un alérgico a beta-lactámicos, un alérgico a penicilinas, un alérgico a cefalosporinas, no vamos a dar penicilinas. ¿Y en qué pacientes tampoco darías penicilinas? En un paciente que tenga una infección por microbios resistentes. Son una infección por microbios que estén formando esa enzima llamada beta-lactamasa. ¿Sí? Acá está justo lo que les mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son las penicilinas asociadas a su protector, al inhibidor de beta-lactamasa? Tenemos amoxicilina con ácido globulánico, que es uno de los más conocidos, ¿cierto? Hay una marca comercial muy conocida llamada Aumentin, es un poco cara, pero es muy buena, ¿sí? Tenemos amoxicilina con sulbactam, que es un poco raro, ¿cierto? Es un poco raro. Más común es amoxicilina con ácido globulánico. Ampicilina con sulbactam, que este sí es más común. Por ejemplo, por vía intravenosa hay ampicilina con sulbactam para uso intravenoso. ¿Sí? Acá está, mira. Unacin, por ejemplo, es una marca que tiene ampicilina con sulbactam. Se utiliza por vía intravenosa. Muy bueno. Piperacilina más tazobactam no es tan usado en odontología, ¿no? Digamos, de estos cuatro, ¿cuál es el que más usamos en odonto? Amoxicilina globulánico, definitivamente. Y en segundo lugar, podríamos usar en un ambiente hospitalario ampicilina con sulbactam. Se podría usar. Ticarcilina con ácido globulánico, un poco raro, ¿no? Lo más común de todas estas presentaciones de acá son las que están de amarillo. Amoxicilina con ácido globulánico y ampicilina con sulbactam, ¿no? Es lo más común, lo más frecuente. Muy bien, ¿qué tal? ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo hacer, chicas? Antibióticos es un tema grande, ¿no? Pero repasándolo yo creo que se puede fijar, ¿eh? No se preocupe, se puede fijar. Este es un artículo publicado en el año 2018, que miren la información que nos da, una información muy valiosa, ¿no? Los microorganismos que se encuentran presentes en infecciones odontogénicas, ¿de qué tipo son principalmente? Hay de los dos, ¿no? Hay aerobios y anaerobios. Pero de esos dos, ¿cuál vamos a encontrar más? Vamos a encontrar más anaerobios, ¿sí? De esos dos, lo que más vamos a encontrar en infecciones odontogénicas son anaerobios. Por ejemplo, aproximadamente hay un 65% de anaerobios y solo un 35% de aerobios, ¿no? O sea, más vamos a encontrar definitivamente anaerobios. Y la mayoría de los microbios muestran una muy buena sensibilidad a amoxicilina con ácido globulánico. O sea, de todas las penicilinas que hemos visto, la que mejor elimina esos microbios es amoxicilina con ácido globulánico. Recuerden que amoxicilina con ácido globulánico tiene un efecto más potenciado, ¿no? Porque el ácido globulánico lo protege contra esas enzimitas llamadas beta-lactamasas, ¿sí? Y miren cuántas se mueren por dicloxacilina. ¿Se acuerdan que les decía que esta es buena para qué tipo de infección? Para infecciones de piel. ¿Se acuerdan, no? De piel, no en odontología. Solamente un 5.5% de las bacterias fueron susceptibles a dicloxacilina. O sea, murieron por dicloxacilina. Un porcentaje muy bajo. Porque estamos hablando de infecciones odontogénicas. Si fueran infecciones de piel, y sí no habría ningún problema. Muy bien, chicas, hemos terminado penicilinas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, tienen que repasar, ¿eh? Tienen que repasar, porque el tema de antibióticos siempre es un tema un poco complejo. ¿Sí? Sí. Están en la recta final. La próxima semana ya es su examen final.